al componente de educación que le decía a ustedes, que para una persona poder vivir en condiciones adecuadas, desde el punto de vista del desarrollo humano, tiene que tener una buena educación. Y yo les decía a ustedes que es un crimen someter o poner a una persona a vivir en la indigencia del conocimiento, porque ustedes poner a vivir una persona en la orfandad del conocimiento, en el analfabetismo, como se tiene un gran segmento de la población, y eso lo han producido a través de su historia los diferentes gobiernos que hemos tenido en la República Dominicana, es un crimen Y sobre de todo, lesa humanidad contra la población dominicana, a los cuales dicen representar. De manera que nosotros creemos que esos problemas desde ahora y en lo adelante nosotros debemos afrontarlos de tal manera que podamos superar todos esos grandes males que vivimos en la República Dominicana y que hacen que la gente viva en un estado de insatisfacción y de miseria espiritual como la que estamos viviendo y que lleva a la gente y a los jóvenes a la drogadicción, la a la violencia. delincuencia, a Sí. la violencia. Todas esas cosas, los responsables de todo eso han sido los gobiernos que hemos tenido en la República Dominicana. Y sobre todo cuando ya se ha iniciado un nuevo, porque están las leyes, se ha legislado para ir resolviendo esas cosas. Y dentro de esas leyes tenemos la ley 8701, que le habla sobre cambiar el sistema hacia un sistema que tenga de base y de importancia la promoción y la educación en salud. Exactamente, que tiene que ver mucho con los componentes de salud, la promoción y educación, que es parte del modelo de atención primaria, que está establecido obviamente en la ley 8701, también está concebido en la ley general de salud. Sin embargo, yo quiero decirle a ustedes que esas leyes son muy bien, pero lo que no funciona es el modelo político, económico de la República Dominicana, y esas leyes, muchas de esas leyes han sido concebidas no para favorecer a la población, como debe ser, sino para favorecer a los grupos económicos. Doctor, si se habla de un componente de atención primaria, eso daría el traste con que la población no vaya de manera tan masiva, por ejemplo, a la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, a Los Minas, Mocoso Puello, Morgan. Indiscutiblemente que sí, porque el modelo de atención primaria es mucho más amplio. Correcto. Es trabajar en la base antes de que se produzca la enfermedad, porque la doctora dice muy bien, promoción de la salud. ¿Qué es promover la salud? Es que la gente, todas las personas, toda la población dominicana viva, adquiera los conocimientos, y viva y tenga conciencia de la salud, de qué debe hacer para tener salud. Eso es promoción de la salud. Y educación para la salud. Es enseñarle a la gente cuáles son los hábitos que debe llevar y cuáles son las cosas que debe hacer para tener salud. Y cuáles son las cosas que las personas deben tener en cuenta, que la pueden llevar a que su salud se deteriore. Eso es educación para la salud. Y eso, invirtiendo ahí, se bajan los costos de inversión en salud. Y además de eso tenemos una persona que van a vivir mucho más satisfecha, porque si usted se enferma por lo menos durante la semana o 2 semanas que está interno, usted va a sufrir momentos de mucha amargura. Pero si usted vive en salud, vive feliz y contento, satisfecho con su medio ambiente, y probablemente ni tenga que discutir con su vecino, porque a veces muchas de esas discusiones que usted tiene con su vecino es fruto de las condiciones de miseria y de calamidad que usted está viviendo. Y además de eso aumenta los costos de salud. Si hubiera educación en salud, pues eso disminuiría. Claro, porque curar, dice, siempre curar sale más caro. Exacto. Si tuviéramos educación en salud, no tuviéramos que estar cada vez que viene una enfermedad. El otro día era el dengue, teníamos un corre-corre. Ya el dengue se paró un poco, pues ya no hay educación para el dengue. Ahora tenemos el cólera. O sea, si hiciéramos una educación continua, una educación en salud continua, entonces no tuviéramos ese corre-corre. No, lo que pasa es que en el sistema dominicano de salud de la República Dominicana impera mucho la improvisación.
y es un respondemos, componente, sí. sí, respondemos a cuando la situación se presenta. No nos planificamos para la prevención, sino que respondemos cuando la situación se presenta. Y así pasó en el dengue, ha pasado en el cólera, se pasó en la leptospirosis y pasa en la malaria. Como dicen, el dominicano compra candados después que les roban. Correcto. Ok, nos vamos a ir a unos consejos comerciales y regresamos en breve. No se muevan. Bien, doctor, vamos a entrar en otra vertiente. América Latina, los países de América Latina han adoptado un protocolo para el asunto del dengue, para tratar ya una enfermedad endémica. Nosotros, como país, hemos adoptado un protocolo contra el cólera, pero ¿qué se avisora para los próximos meses en este país con relación al dengue, que el pasado año pues incidió mucho en la población? Sí, el año pasado podemos decir que fue el año donde esta enfermedad produjo el mayor impacto en la población dominicana. Casi 12.000 casos. 12.000. 12.000 casos de los reportes oficiales del Ministerio de Salud Pública, sin contar el porcentaje que tienen las ARS, que sumando las dos cifras podemos llegar casi a 30.000. Habíamos Wow. decidido eso. Hemos dicho Alarmante. eso. Sí, bastante alarmante. De manera que es una enfermedad que a partir de la década del 80, De los 80, sí. sí, se ha convertido en un gran problema de salud para los países del continente americano de clima tropical, entre ellos la República Dominicana. Es la enfermedad transmitida por un vector Sí. que lo criamos nosotros de forma indirecta. ¿Usted prevé un incremento Este año las epidemias de dengue, por el asunto de la lluvia y las eso? epidemias de dengue se producen cada 2 a 4 años. Mm. Sí, ese es más o menos el lazo de tiempo. De manera que probablemente para este año no tengamos una epidemia per se, porque lo tuvimos el año pasado. Pero si aumentan las lluvias, puede haber un incremento en el número de casos, porque casi siempre después que pasa una epidemia, se produce lo que le llaman etapa hiperendémica. Son dos componentes, epidemia y endemia. Epidemia es cuando hay muchos casos, la endemia es cuando ocurre un conjunto de casos regulares, normales en una población. Entonces, cuando hay una hiperendemia es que hay un aumento por encima del número de casos que regularmente se produce. De manera que tenemos las condiciones, estamos frente en el periodo que puede haber una hiperendemia, si se aumentan los periodos de lluvia. De manera que yo creo que para eso también debemos elaborar políticas de prevención para lo que pueda venir y que la población no se vea afectada, porque esta enfermedad, el dengue, es bastante letal. Muchos muertos en la República Dominicana, el Ministerio habla de 51 casos, nosotros creemos que las cifras fueron mayores, pero ustedes saben que siempre va a haber una contradicción, va a haber contradicciones entre el Colegio Médico y el Ministerio, porque ustedes saben que ellos son políticos y tienen que manejar sus cosas y maquillarla de tal manera que no se vean tan mal. Sin embargo, yo creo que hay que elaborar política para eso, de prevención, para tratar de que la población la asuma, ya que el Ministerio solo no puede afrontar esta situación, hay que involucrar a la población. Si la población no se involucra, vamos a tener lo mismo el año que viene, o este mismo año, similar a lo que pasó el año pasado. Y los años sucesivos igual, porque hay que involucrar a la población. Sí, la Academia Dominicana de Ciencia, el Colegio Médico y otras entidades especializadas llamaban a unir esfuerzos, conjuntas de vecinos y un sinnúmero de entidades para contrarrestar eso. Sin embargo, es un poco difícil, porque la población dominicana no tiene esos niveles de organización que nosotros aspiramos, como hay en Cuba, que es una sociedad bien organizada. Exacto. Y planificada. Allí usted organiza rápidamente, en cuestión de segundos, un comité en una junta de vecinos, en un área cualquiera. Pero eso no sucede en la República Dominicana, porque aquí el individualismo con que se ha educado a la población dominicana
eso ha contribuido a que no tengamos esos niveles de confianza, incluso la misma impunidad y lo que uno está viendo todos los días en los funcionarios públicos y en las demás personas que le damos responsabilidades para que... Correcto. ¿Entiendes? O sea, esas cosas son difíciles. De todas formas, siempre hay que hacer un esfuerzo. Uno por eso nunca se debe dar por vencido. Yo creo que uno debe ser la realidad que venza a uno. De manera que hay que hacer el esfuerzo para trabajar en la prevención de esta O enfermedad. sea que hay que tratar de empujar a las soluciones de los problemas. Indiscutiblemente. Nosotros tenemos una problemática y es que compartimos una isla con un país en condiciones indigentes y eso nos lleva a mantener un número de enfermedades que inclusive se está trabajando. Uno de los objetivos del milenio es reducir el dengue, la malaria y ya tenemos la tuberculosis. Ya tenemos otra enfermedad que no contábamos con ella, el cólera. Sí. ¿Cuáles elementos de prevención usted recomienda para la población? Bueno, la población, sobre todo lo que tiene que ver con el cólera, es una enfermedad fundamentalmente hídrica, de manera que las medidas deben ser precisamente a consumir agua de condiciones adecuadas de ingesta para los seres humanos. Correcto. ¿Verdad? Bueno, doctor, el tiempo es el que manda, televisión y todo eso. Lamentamos. De modo que le agradecemos infinitamente su participación en el programa. No, como no, estamos ahí dispuestos. Hemos llegado al final del programa de salud y otras cosas, el Colegio Médico Dominicano trayendo informaciones de importancia. Así es que será hasta la próxima.